Continuamos en esta secuencia de este curso audiovisual en formato digital en DVD para hablar de una temática sumamente interesante que creo que es el corazón de este curso: los medios de pago en el comercio exterior. Siempre vamos a tener la duda, siempre, de que nuestro cliente internacional nos va a pagar. Y por otro lado, nuestro cliente internacional va a tener la duda de si va a recibir o no la mercadería adecuada en el momento adecuado, que fue materia de la transacción. Pero vamos a ser optimistas, sumamente optimistas, porque es una cosa muy sencilla, como lo vamos a ver en los próximos minutos. Así como la Cámara de Comercio Internacional ha fijado los precios de comercio exterior o las transacciones comerciales internacionales, la misma Cámara se puso de acuerdo también con muchos países en el mundo para, a través de dos publicaciones, un poco normar la operatividad de los medios de pago y las transacciones comerciales internacionales. Por ejemplo, tenemos la publicación 500 de la Cámara de Comercio, que está referida a las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios. Tenemos por otro lado la publicación 550, referida a las cobranzas comerciales, o las reglas y usos para las cobranzas comerciales. El comercio electrónico es otro medio de pago en este momento, pero no está regulado por la Cámara. Nadie tiene responsabilidad, pero en su momento veremos, en lo que es negocios electrónicos, de qué manera podemos hacer una transacción comercial internacional virtual sin ningún inconveniente y con la seguridad del caso. Vamos a centrarnos en este momento para hablar de la carta de crédito documentario. La publicación 500 establece de que una carta de crédito es un compromiso de una institución financiera o de un banco que se compromete a pagarle al exportador a través de otro banco en su país de origen. Didácticamente, como lo vamos a ver en este momento, esto funciona muy bien para que ustedes se puedan ubicar. Pero vamos a imaginarnos que está aquí usted, que nos está viendo en este momento. Usted va a ser a partir de ahora nuestro exportador. Y usted ha hecho contacto con un cliente americano que reside en Nueva York, que para este ejemplo será el señor Smith. Entonces, usted ha hecho contacto con el amigo Smith que vive en Nueva York. Probablemente usted asistió a una feria. Probablemente hizo algún pedido a través de incacraft.com. Probablemente utilizó usted los servicios de un trader, de un comercializador. Probablemente el señor Smith lo vino a ver a usted aquí a Perú, a su oficina, a su centro, a su establecimiento, a su tienda. Probablemente el señor Smith y usted participaron en una rueda de negocios que organizan muchas instituciones de fomento, o una misión comercial, cuando vienen compradores potenciales al Perú. Sea como fuese, ambos van a hacer un negocio. Vamos a imaginarnos que este negocio es de $15.000 americanos. ¿Correcto? Usted puede no conocer necesariamente al señor Smith físicamente, lo puede haber visto eventualmente a través de un portal virtual, a través de un Messenger, probablemente, ¿no? O le envió una foto, en fin. Y también lo conoce igual, que es lo que ocurre normalmente cuando hacemos promoción de productos a través del internet. Tenemos una pantalla, nuestra foto, nuestra oferta, nuestra ficha técnica. Entonces ya entramos al terreno del negocio efectivo. Vamos a cerrar ya el negocio, vamos a hacer un contrato de compra-venta. Y ese contrato será traducido en la carta de crédito. Y como la carta de crédito que estamos viendo en este momento está normada por la Cámara de Comercio Internacional, no va a haber ningún inconveniente. Vamos a suponer también de que hay una relativa relación como la que tenemos con un familiar en el extranjero. ¿Qué puede pasar si a un familiar en el extranjero le enviamos nosotros mercadería, cual fuese la mercadería, por un valor X, a nuestra tía, a nuestra abuelita, a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro cuñado que vive en ese país, en el exterior? Y a lo mejor ese valor de la mercadería es todo nuestro patrimonio. Podríamos correr el riesgo de que este familiar muy querido, de que este amigo no nos pague. Y eso no tendría solución. Pero como hemos dicho hace un momento, en el comercio exterior todos los riesgos ya están cubiertos. La carta de crédito es un pago inmediato dependiendo de dos condiciones.
Pero no lo pueden hacer directamente ni usted ni el señor Smith. Tienen que utilizar, de acuerdo a lo que indica la publicación 500, la participación de dos bancos. Vamos a imaginarnos que el Banco Peruano, vamos a dar un nombre ficticio obviamente, el Banco Peruano de Comercio Exterior, Bampex, que no existe, pero para el ejemplo didáctico vamos a suponer que este banco existe. Bampex es el banco en el cual usted tiene su cuenta corriente. Y el señor Smith en Nueva York tiene su cuenta en el Chase Manhattan Bank, que es un banco de reconocido prestigio en Nueva York. El Chase Manhattan Bank sí es corresponsal del Bampex en el Perú. Sí son bancos que se conocen, hacen operaciones de comercio exterior, hacen operaciones de intercambio de servicios, compran y venden monedas extranjeras, pagarés, realizan transacciones en otras monedas, hacen transferencias virtuales, etc. Los bancos sí se conocen. El Chase Manhattan no lo conoce a usted, que es el exportador. Conoce al señor Smith, que es su cliente. ¿Qué debe hacer el señor Smith cuando usted le diga, señor Smith, para realizar el trato de exportación directo con usted, yo necesito que abra usted una carta de crédito irrevocable a mi favor aquí en Perú, para ser negociada a través del Bampex? El señor Smith deberá acercarse al Chase Manhattan en Nueva York y solicitarle a su banco que abra una carta de crédito a favor de usted por $15,000 americanos para determinada exportación de mercadería, en tal plazo, en tal medio de transporte, en tal tiempo de embarque y de negociación de documentos, hasta tal fecha, a través del Bampex en el Perú. Lo primero que va a solicitar el Chase Manhattan Bank al señor Smith son los $15,000, porque al momento de abrir la carta de crédito, este banco americano se compromete a pagarle al exportador, en este caso a usted, a través de Bampex, siempre y cuando se cumplan básicamente dos requisitos fundamentales. Solamente dos requisitos. Primero, que se haya embarcado la mercadería, y en segundo lugar, que se haya negociado los documentos de embarque. Así de sencillo. Cuando el banco abre la carta de crédito, se la va a remitir al Bampex, que es su banco corresponsal, porque a usted ese banco americano no lo conoce. Bampex recibe el documento, que es un documento similar a este que tengo en la mano, que va a ser prácticamente el contrato de exportación, donde va a figurar su nombre completo, dirección, el nombre completo y dirección de su cliente comprador, el ordenante, el banco que abre el crédito, el banco que lo va a negociar en el Perú, el importe, el Incoterm utilizado, la descripción completa de la mercadería, los documentos de embarque que van a intervenir en la negociación, la fecha del embarque, la fecha de la negociación de los documentos, la fecha de vencimiento de la carta de crédito, porque ese va a ser el contrato. Y como el nombre le indica, como les sugerí hace un momento, tenemos que hacer abrir una carta de crédito irrevocable, porque si no lo dice textualmente el documento, la carta de crédito se considerará revocable. Y tanto Smith como usted la podría modificar en cualquier momento sin el aviso previo a la otra parte. Y eso en comercio exterior definitivamente no puede ocurrir. Ahora, cuando el Bampex recibe la carta de crédito del Chase, se la comunica inmediatamente a usted, que es su cliente. Usted recibe la carta de crédito y la va a revisar, y si todo está conforme, a lo primero que debe proceder es a realizar el embarque de la mercadería. Ya hemos quedado en las secuencias anteriores de que decir embarcar implica el enviar el producto por barco o por tierra. Una vez que la mercadería ha sido embarcada por usted a su cliente internacional, tendrá que acercarse al banco, en este caso al Bampex, que es el banco negociador, con todos los documentos de embarque que se exigen. Por ejemplo, en una negociación normal lo primero que se exige es la factura comercial. Como hemos visto también minutos antes, la factura comercial en términos internacionales, FOB, CFR, CIF o DDP. Ya hemos quedado claramente en que el IGB, parte de los insumos o parte de la materia prima utilizada, va a ser parte de nuestro costo y por ende parte de nuestro precio final de exportación. Otro documento de embarque puede ser el Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo. El Bill of Lading es un documento que extiende el agente naviero cuando la mercadería va a ser transportada por mar. Si la mercadería va a ser enviada vía aérea, el agente de carga internacional va a extender un Airway Bill
o una guía aérea. Es el mismo procedimiento para la mercadería cuando se exporta por barco, pero en este caso este documento, el Airway Bill, indicará que el producto va a llegar a destino por avión. O simplemente una guía terrestre, si la mercadería va a viajar o se va a remitir por tierra. Otro documento muy utilizado es el certificado de origen. El certificado de origen, como su nombre lo indica, es un documento extendido por la Cámara de Comercio de Lima o las cámaras de comercio a nivel nacional, donde se establece claramente de que el producto es de origen peruano. Aquí vamos a hacer un paréntesis interesante a manera de comentario. El presidente del gobierno de los Estados Unidos, al momento de renovar el APDEA, para nosotros, en este supuesto favorecimiento, digamos, de poder ingresar con nuestros productos y nuestras partidas arancelarias con un arancel cero por un tiempo determinado adicional al acuerdo original de la APDEA, en tanto y cuanto el Perú suscribe un acuerdo permanente o tratado de libre comercio, implica de que todos los productos deban ingresar al mercado americano con un certificado de origen. Porque ¿qué podría ocurrir si Finlandia agota su cuota de exportación de polos de algodón a los Estados Unidos en un determinado lapso, y para querer exportar o seguir exportando a los Estados Unidos con nuestro beneficio de arancel cero, podrían establecer una empresa en el Perú para que los polos de ese país se vendan desde Perú a los Estados Unidos? Esta triangulación es válida, pero no va a ser aceptada por la Cámara de Comercio porque no van a extender un certificado de origen de un producto que evidentemente no es de origen peruano. Con eso cerramos este paréntesis. Otro documento de embarque podría ser un certificado de inspección. Hay empresas supervisoras como SGS, Cotecna, Buró Veritas, SAT, CERPET o algunas instituciones gubernamentales como IGESA o SENASA, que van a permitir certificar ese producto, o sea, extender un certificado de inspección, no necesariamente de haber revisado toda la carga, todo el embarque de la mercadería, sino de que determinada muestra cumple con las exigencias de los mercados internacionales a efectos de certificaciones de calidad, para que no haya ninguna objeción al momento de que esa mercadería físicamente tenga que ingresar a ese país de destino. En este caso usted se las ha enviado al señor Smith en Nueva York, de que el señor Smith no tenga ningún inconveniente de que el producto no pueda entrar al mercado americano porque no estaba certificado previamente en origen. Evidentemente este certificado de inspección, si en la carta de crédito lo destina o lo obliga de esa manera, podrá pasar esa certificación en el mismo mercado de destino. No quiere decir que tenga dos certificaciones, una en origen y otra en destino, pero si el crédito lo establece, habrá que hacerlo, porque la carta de crédito, como lo indicamos hace un momento, es nuestro contrato de exportación. Es el documento oficial para poder cobrar nuestro producto de exportación. Bueno, una vez que usted ha compilado toda esta información, toda esta documentación, deberá presentarlo al BAMPEX para negociación. BAMPEX va a revisar documento contra documento y documento contra carta de crédito. Si no hay ninguna discrepancia, como es el término bancario, quiere decir que la mercadería está limpia, los documentos están limpios, y van a poder llegar sin ningún inconveniente a ser negociados por el banco negociador. Una vez que el banco ha revisado la documentación, va a elaborar una carta remesa. La carta remesa es un documento donde hay una sumatoria de los documentos de embarque que le son presentados para negociación. Cuando BAMPEX envía la carta remesa al Chase Manhattan Bank, que es el banco emisor, el banco que va a pagar, el Chase también va a hacer una revisión de sus documentos de embarque, los que usted ha tramitado para después enviárselos al señor Smith. Si no hay ningún problema con la documentación, luego tenemos que hacer un comentario interesante en ese sentido, el Chase se los va a entregar físicamente al señor Smith, porque esos documentos ya están pagados. No se olviden que cuando el banco abría la carta de crédito, de $15.000, en ese caso a favor suyo, ya los $15.000 habían sido previamente pagados por el comprador, en este caso el señor Smith. ¿Qué hace el señor Smith con los documentos de embarque? Va con su factura, porque todos los documentos están a favor de él, él es el propietario de la mercadería está consignada en todos los documentos a favor del señor Smith. Va con su factura, su conocimiento de embarque, su certificado de origen o su certificado de inspección y los presenta a su agencia de aduana o a su autoridad aduanera. En ese momento esa autoridad aduanera va a hacer una revisión no de los documentos, sino de lo que indican los documentos
en función a la mercadería en materia de la negociación. O sea, la mercadería tiene que hacerse constar. Obviamente harán un aforo, abrirán una caja para evidenciar qué tipo de producto está ingresando a la aduana de Estados Unidos. En ese momento el señor Smith paga su arancel, si es que lo tiene, porque a lo mejor nuestro producto no está grabado con arancel en ese país de destino. Revisa la documentación, paga también su impuesto interno, y el señor Smith procede a llevarse la mercadería a su depósito, a su fábrica, a su almacén o a su casa. ¿Qué pasa con los $15.000? ¿En qué momento usted va a cobrar sus $15.000? Muchas veces se piensa de que las remesas o las divisas de exportación llegan en cajas lacradas con candados especiales cuya única llave tiene usted como exportador. Esto no funciona de esa manera. Si bien es cierto, Bampex tiene una cuenta corriente en Nueva York, en el Chase Manhattan Bank, los $15.000 están físicamente depositados en Nueva York. ¿Cómo ingresan las divisas a Perú? Todos los bancos en el Perú manejan una cámara de compensación y un encaje bancario en el Banco Central de Reserva. Con cargo a esos fondos es que el Bampex le va a pagar a usted sus $15.000, deducidas las comisiones: comisión de apertura, comisión de aviso, comisión de negociación y comisión de reembolso. La misma carta de crédito va a poder indicar quién asume los costos y las comisiones por cada lado. El crédito puede decir: las comisiones de parte del banco emisor serán por cuenta del comprador, las comisiones por parte del banco negociador serán por cuenta del vendedor o exportador, en este caso usted. ¿Qué tipos de crédito en cuanto a la facilidad de pago? Todos vendemos bajo dos esquemas. Esto es universal. Se vende al contado o al crédito. Si la venta es al contado, o el pago es contra entrega de documentos, o al cash, que es un término común aquí en nuestro país, el pago será a la vista. A la vista, obviamente, de documentos de embarque. O sea, el banco emisor pagará a la vista de los documentos de embarque que le son presentados para negociación. Pero también hay un pago diferido. Este pago diferido es un pago a plazo que usted le puede otorgar a su cliente internacional, en este caso al señor Smith. ¿De qué manera? Imagínese que embarque el producto y usted le propone al señor Smith darle 90 días de plazo adicional a la fecha de embarque para que el señor Smith tenga 3 meses completos para poder promocionar su producto en Nueva York. Esa ventaja se ve traducida en una letra de cambio. La letra tiene que ser aceptada por el señor Smith cuando éste le entregue los documentos originales para ser pagadero el día 90. 90 días fecha de embarque. El día 90, Bampex tendrá la seguridad de contar con ese depósito en su cuenta en Nueva York con el banco emisor por el valor de los $15.000 menos las comisiones bancarias. De manera que usted también tendrá la seguridad de que el día 90 va a poder cobrar sus $15.000 valor de su exportación. Pero mucho cuidado con la transacción, porque es probable de que esos $15.000 ya no sean $15.000 el día 90 o el día 91, porque hay monedas que también se van devaluando. Y aquí un paréntesis nuevo. Muchas empresas exportadoras, en este momento de coyuntura, se quejan de que probablemente el tipo de cambio del dólar en nuestro mercado financiero, nuestro mercado comercial, no esté acorde a las inquietudes o a las necesidades o a los requerimientos o a las expectativas de los empresarios exportadores. Pero recordemos algo: hace muchos años los exportadores cobraban su exportación con un certificado en moneda nacional y solamente un 10% de libre disponibilidad. En este momento, usted puede cobrar su exportación al 100% de la moneda extranjera en materia de la transacción comercial. De manera que no hablamos aquí de diferencia de cambio. Y si va a entrar al negocio exportador, le hacemos la recomendación de que usted afiance su propuesta en función a la moneda extranjera en materia del negocio que va a efectuar. Si va a hacer negocios con Europa, pues solamente tiene que convertir a euros toda su contabilidad local. Si va a exportar a los Estados Unidos, tendrá que convertirla a dólares americanos. Como es el caso de Ecuador, un país vecino aquí en el norte peruano, que toda su economía está dolarizada. O sea, eso cuesta $1 y es $1. Aquí no, tenemos $1 americano que equivale a un tipo de cambio diferente para nuestra moneda nacional vigente, en este caso los nuevos soles. Bien,
Sea a la vista o con pago diferido, la transacción comercial en una carta de crédito, como se puede ver, es 100% segura. Inclusive podría ocurrir algo muy grave, que hasta fallezca nuestro importador, pero habiendo cumplido con nuestra promesa de entrega de mercadería y el despacho físico del producto en el momento adecuado, en la fecha adecuada y en el medio de transporte adecuado, el que nos va a pagar la exportación es el banco. Ahora, tampoco vamos a hacer una transacción comercial con una persona natural que no conocemos. Tenemos que hacerlo con una empresa. Inicialmente habíamos previsto que dentro de la organización empresarial para exportar es mejor contar con una razón social que ser una persona natural, porque vamos a darle más confianza y más seguridad y tranquilidad a nuestro cliente potencial en el exterior. Las cartas de crédito también pueden permitir embarques parciales y lo tendrá que indicar claramente el mismo documento original del banco emisor. Las cartas de crédito, vamos a suponer que usted va a negociar con el señor Smith un embarque mensual de $15,000 durante 12 meses. Esto no quiere decir que el señor Smith va a tener que ir cada mes a pedirle al Chase Manhattan Bank que le abra a usted una carta de crédito por $15,000. Podrán abrir una carta de crédito por $15,000, irrevocable, pagadera a la vista, con embarques parciales, pero revolvente. O sea, los créditos también pueden ser revolventes. Son como las tarjetas de crédito. Yo tengo una cantidad de crédito, lo voy utilizando de acuerdo a mi consumo con mi tarjeta. Una vez que voy cancelando mi crédito, vuelvo a alimentar mi línea. Es exactamente igual aquí en las cartas de crédito. Las cartas de crédito también pueden ser transferibles, por una parte o la totalidad del crédito, de acuerdo al primer o segundo beneficiario. Pero en todo caso, es la transacción comercial en comercio exterior más segura y más rentable. Ahora, para hablar de algunos costos, el banco puede cobrarle a usted una comisión de apertura de $20. El banco le puede cobrar un porcentaje por la negociación de los documentos, que oscila en un 1/4%, un 1/8% de comisión. Puede haber un solo importe de comisión de transacción o transferencia de fondos para su liquidación. Por otro lado, la comisión de un agente de aduana puede ser entre el 1.5 y 2% del valor FOB de la mercadería. Hasta este punto hemos hablado de las cartas de crédito. No se olviden que están regidas por la publicación 500 de la Cámara de Comercio Internacional. Cualquier información adicional de este tema, los invitamos a que hagan contacto con nosotros a través de los correos electrónicos que van a ir figurando luego en pantalla para poder resolver sus consultas puntualmente. Y decir consultas puntualmente porque el hecho de haber adquirido este trabajo fílmico le va a permitir a usted disponer de un servicio especial como usuario directo de las empresas que representamos para poder orientar sus operaciones comerciales a partir de este momento. Existe otro mecanismo a través de la cobranza comercial vía la publicación 550. Vamos a hablar ahora un poco de las cobranzas comerciales. Han transcurrido 2 años entre el negocio de usted con el señor Smith. Ya son amigos, ya son familia, son compadres espirituales y van a iniciar un tercer año de trabajo, un tercer año de actividad comercial. Pero no nos olvidemos de que en cada solicitud de apertura de un crédito, el señor Smith tendrá que acercarse acá al Chase Manhattan Bank con una garantía, una carta fianza, un aval, o afectando mercadería en depósito, o prendas industriales, maquinaria o una hipoteca. Pero en este caso el señor Smith le pide a usted, que nos está viendo en este momento, iniciar un tercer año de transacciones comerciales sin la necesidad de abrir una carta de crédito. Y digamos, estamos en el primer mes del año y ya la primera operación del tercer año de actividades no es de 15,000, sino de $45,000. Y por esa supuesta confianza que tenemos con nuestro cliente, que usted tiene con su cliente Smith en Nueva York, este le pide un primer embarque de $45,000 en cobranza. Aquí no hay carta. Vamos a hablar del segundo medio de pago internacional. Se hace la transacción comercial, le llega a usted la orden de compra y procede a embarcarle al señor Smith $45,000 en mercadería.
Pero por esa misma confianza que supuestamente se tiene en las dos partes, usted le gira una letra al señor Smith a 90 días fecha de embarque. O sea, su cliente Smith le va a pagar a usted dentro de 90 días en una operación en cobranza. Y en las instrucciones de cobranza, usted le solicita al BAMPEX, porque es a lo único a lo que los bancos se pueden sujetar, recibir el encargo de cobrar $90.000 en ese lapso. Usted le encarga al BAMPEX la cobranza, le presenta los documentos de embarque que comentáramos hace un momento. La mercadería ya fue despachada, la negociación se hace efectiva. BAMPEX le avisa al Chase de que hay documentos de embarque por $45.000 a 90 días con una letra que tiene que aceptar el señor Smith para ser pagada al vencimiento. Pero por alguna razón, esas cosas del destino, transcurren 120 días y a pesar que la letra tuvo instrucciones de protesto al vencimiento, no es reconocida por el señor Smith. Y lo que es peor, el señor Smith se puede haber declarado en quiebra o en insolvencia comercial, o por último, rehúsa pagar completamente la mercadería. ¿A qué se puede sugestar usted? ¿Tendría que viajar a Nueva York a obligar al cliente a que pague directamente? ¿Tendría que seguir presionando al BAMPEX para que siga insistiendo en los requerimientos de cobranza de manera permanente hasta que el señor Smith se digne pagar? Pero no va a ocurrir porque él ya se declaró en quiebra. Evitar estos problemas en cobranza, que no deja de ser importante, porque un paréntesis aparte. Si tengo un cliente internacional al cual no le exijo que cubra ninguna garantía para abrir un crédito con su banco en su país de origen, y en segundo lugar le estoy dando un plazo adicional de pago, la sola cobranza de exportación se convierte en un excelente mecanismo de venta, porque nos va a permitir a nosotros colocar mercadería con pago diferido sin ninguna garantía original que le afecte a nuestro cliente comprador. Pero como es algo relativamente seguro, porque puede ser hasta un familiar nuestro que no nos da tampoco ninguna garantía de pago ni ninguna seguridad, como lo vimos hace un momento, podemos recurrir a un sistema de seguro de crédito a la exportación que funciona en nuestro país desde el año 1990, llamado SECREX. SECREX, Compañía de Crédito e Inversiones. El SECREX es una empresa de seguros, pero no tiene nada que ver con el seguro de la mercadería en el supuesto probable de que el barco se hunda o de que el avión se caiga para perder el producto. Ese es un seguro de mercadería. Aquí estamos hablando de un seguro de crédito a la exportación, que nos va a permitir tomar una cobertura en las dos etapas de la operación original, preembarque o posembarque. El preembarque está destinado a resarcirnos de la probable pérdida de que nuestro cliente el día 1 nos haga una orden de compra, nosotros nos endeudamos para comenzar a trabajar la producción y el día 15 recibimos otra orden igual donde cancelan la orden que dio origen al negocio. No hemos hecho el embarque, por eso se llama operación de preembarque. Esa operación de preembarque la cubre SECREX, esa probable pérdida, con una póliza individual de rescisión de contrato, que tiene un costo más o menos de 2% del valor FOB. Si nosotros hemos embarcado, como en este caso, usted le vendió al señor Smith $45.000 con una letra a 90 días en una operación en cobranza, porque las cartas de crédito no están sujetas a ningún tipo de seguro de crédito, y el cliente rehúsa el pago, se declara en insolvencia, usted va a poder resarcirse de un porcentaje de su factura con una póliza de crédito de vendedor, que es la segunda etapa de posembarque que cubre SECREX a las operaciones en cobranzas comerciales, de acuerdo a lo que indica la publicación 550 de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué tipo de riesgos cubre el SECREX? Riesgos comerciales, por ejemplo de la insolvencia del señor Smith, o que rehúsa el pago. Un riesgo extraordinario. Podría ocurrir que en Nueva York haya un terremoto o una inundación, o como le llaman los técnicos, los riesgos de Dios, que van a impedir que el señor Smith cumpla con su compromiso de pago en una operación en cobranza. Lo que puede ocurrir, por eso se toma un seguro. Como decía un amigo bancario hace muchos años, un seguro es una apuesta a lo que no va a pasar. Veíamos hace un momento, yo no tomo una póliza de seguro porque me voy a morir. Es un supuesto probable, es un siniestro probable. Pero en una operación de cobranza,
puede haber un siniestro probable y debemos estar preparados para evitarnos malos ratos. El tercer riesgo puede ser el riesgo político, y esto ocurrió en el Perú allá por el año 1983, con más exactitud. Un día el gobierno de Venezuela dijo a la luz pública que ningún banco ni ninguna entidad pública o privada de Venezuela iba a pagar su deuda externa. No hubo carta de crédito ni irrevocable ni pagadera a la vista que se pudiese honrar, porque cuando un banco, regresemos al esquema de la carta de crédito, si el Chase Manhattan Bank se compromete a pagarle al exportador $45.000 porque ha abierto una carta de crédito, quiere decir que desde Nueva York en Estados Unidos van a salir efectivamente divisas por $45.000, divisas norteamericanas. Pero en este caso Venezuela no quiso honrar su deuda externa, por eso no había ningún banco venezolano que pudiese pagar sus cartas de crédito. En ese momento Secrex tuvo que indemnizar a todas las empresas peruanas que habían exportado a Venezuela bajo la modalidad de cobranza. Ahora, ¿cuánto se cubre normalmente? Hasta un 80 o 90% del valor FOB de la mercadería. Y tanto en una póliza de pre o de post-embarque, el costo es de 2% del valor FOB. De esta manera estamos cubriendo todo el espectro de una negociación al amparo de una cobranza comercial. Entonces ya hemos visto que los dos medios principales de pago son la publicación 500 de cartas de crédito y la publicación 550 de cobranzas documentarias o cobranzas comerciales. Y como eso está normado por la Cámara de Comercio Internacional, esta operatividad funciona aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo. Esperemos haber analizado bien estos conceptos y regresamos con la secuencia final dentro de unos minutos.